Tyson Foods cerró sus plantas en Estados Unidos, dejando a miles de empleos en el limbo. ¿La razón? La guerra comercial de Trump. Este cierre es uno de los mayores choques para la industria alimentaria de Estados Unidos en años, y las consecuencias podrían estar apenas comenzando. Se suponía que iba a ser la historia de regreso de una generación. América primero, traer empleos a casa, proteger el corazón del país. Pero en 2025, los pequeños pueblos de Arkansas, Missouri y Iowa han aprendido lo que esos lemas realmente significan. Fábricas silenciosas, casas vacías y cheques de pago borrados en nombre de la eficiencia. Y en el centro de todo esto, Tyson Foods, el mayor procesador de carne del país. Una compañía que solía portar con orgullo la etiqueta hecho en América, ahora cerrando planta tras planta, pueblo tras pueblo, dejando a familias luchando por sobrevivir. Estos cierres nunca formaron parte de la promesa, pero se han convertido en la realidad. En tan solo 2 años, Tyson Foods ha cerrado más de una docena de plantas procesadoras de carne, eliminando más de 5,000 empleos en todo el país. En Perry, Iowa, 300 familias despertaron con un correo electrónico, planta cerrada, con efecto inmediato. Trabajadores que habían pasado décadas en las líneas de cerdo recibieron un cheque de liquidación y un enlace a un sitio web de capacitación laboral. Sin advertencia, sin plan. En Noel, Missouri, toda la economía del pueblo se construía alrededor de una planta avícola de Tyson. De la noche a la mañana, desapareció, dejando a 500 personas sin trabajo en un pueblo de apenas 2,000. Y eso fue solo el comienzo. Donald Trump afirmó que su estrategia de aranceles obligaría a compañías como Tyson a construir más plantas en casa. Cuanto más alto el arancel, más probable será que la compañía venga a Estados Unidos y construya una fábrica, declaró desde una acería en Pensilvania esta primavera. Pero en realidad ocurrió lo contrario. En 2025, Trump impuso nuevos aranceles del 10% sobre todas las importaciones, duplicó los aranceles al acero hasta 50% y aplicó cargos adicionales a alimentos, equipo agrícola y empaques provenientes de Europa, China y México. En lugar de impulsar la manufactura estadounidense, estos aranceles hicieron subir los costos de insumos en todos los ámbitos. Tyson, cuyo negocio depende de alimento, acero, transporte y empaques asequibles, vio sus márgenes comprimirse desde todas las direcciones. En vez de reubicar producción en suelo estadounidense, la directiva de Tyson hizo un cálculo frío: cerrar plantas no rentables, trasladar la capacidad a estados o países de menor costo y reducir gastos donde fuera posible. Los empleos que Trump prometió traer de regreso se esfumaron, no fueron reemplazados. Y con cada cierre de fábrica, otra comunidad estadounidense cayó en la desesperación económica. El proteccionismo de Trump, no protegió a nadie en el piso de la fábrica. Solo protegió las ganancias. En Dexter, Missouri, el cierre de la planta avícola de Tyson eliminó 683 empleos en una ciudad de 8,000 habitantes. Destruyó nuestra economía local de la noche a la mañana, dijo el administrador de la ciudad, David Wayman. Perdimos gente. Perdimos ingresos. Perdimos esperanza. El efecto dominó fue brutal. El proveedor local de granos perdió a su mayor comprador. Los granjeros independientes de pollo que criaban aves para Tyson vieron sus contratos cancelados sin advertencia. 2 restaurantes familiares y la ferretería cerraron en cuestión de meses. El distrito escolar recortó programas extracurriculares porque los ingresos de impuestos a la propiedad se evaporaron. Multiplica esa historia en Indiana, Kansas, Pensilvania y Arkansas, los lugares que Trump prometió revivir, y la imagen es clara: las mismas comunidades que contaban con protección fueron las más golpeadas. Los cierres de plantas de Tyson no solo eliminaron empleos, borraron economías locales enteras. Las empresas que dependían de la nómina de Tyson se secaron. Las casas no se vendieron. Las tiendas de comestibles redujeron horarios o cerraron por completo. Trabajadores que antes votaron por promesas de prosperidad se encontraron frente a fábricas vacías y letreros de "se vende". Este es el costo oculto de la retirada corporativa. En Perry, el cierre de la planta porcina de Tyson no fue solo un golpe económico, fue una crisis cultural y humana. Casi el 60% de la fuerza laboral eran inmigrantes y refugiados, muchos de Sudán, Eritrea y Centroamérica, que habían llegado buscando el sueño americano. Compraron casas, pagaron impuestos, enviaron a sus hijos a la escuela, y en un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció.
Con la salida de Tyson, Parre perdió más del 20% de sus ingresos poblacionales totales. En pocas semanas, la tienda local de comestibles reportó ventas 50% menores, los programas escolares de almuerzo tuvieron dificultades para conseguir proteína asequible, y las iglesias y bancos de alimentos se apresuraron a alimentar a los recién desempleados. El alcalde Dirk Kavanaugh dijo: "Nos dijeron que la planta estaba rindiendo mal. ¿Qué significa eso para las cientos de familias que dieron lo mejor cada día?". Ninguna respuesta vino de la sede corporativa. La historia de Parre se repite en toda la cadena de suministro de Tyson. Cuando cierran fábricas, los trabajadores pierden ingresos, pero también los pueblos, los negocios y las escuelas. La base fiscal colapsa. Los minoristas cierran. Y lo que queda es un pueblo fantasma rodeado por las promesas abandonadas de una empresa. Esto no es traer empleos a casa. El equipo económico de Trump afirmó que los aranceles protegerían la industria estadounidense. Pero en 2025, está claro que solo han protegido las ganancias corporativas mientras exponen a los trabajadores de los pueblos pequeños a fuerzas globales brutales. Cuando Trump subió los aranceles al acero de 25% a 50%, los ejecutivos de Tyson advirtieron que todo, desde unidades de refrigeración hasta cuchillas para cortar carne, costaría más. Las empresas de transporte que movían productos de Tyson entre estados enfrentaron mayores costos de combustible y equipo. Los precios del alimento subieron porque los aranceles al aluminio afectaron el almacenamiento y equipo de transporte de granos. Cada eslabón de la cadena de suministro se tensó, exprimiendo las ganancias de Tyson y obligando a la empresa a trasladar el dolor hacia abajo, directamente a sus trabajadores. La lógica de Trump era simple: hacer que las importaciones fueran caras y las empresas construirían en casa. Pero así no operan Tyson ni ninguna corporación global. Ante mayores costos domésticos, no construyen nuevas plantas, cierran las antiguas. No contratan más trabajadores, los despiden. Y cuando los precios de los insumos se disparan por los aranceles, Tyson no absorbe las pérdidas. Cierra fábricas poco rentables en pueblos pequeños y traslada la producción a plantas más nuevas y baratas en estados o países donde los costos son menores. Estas decisiones no son patrióticas. Están impulsadas por ganancias, y las consecuencias caen sobre los trabajadores estadounidenses, no sobre los ejecutivos. Mientras miles de empleados de Tyson luchaban por pagar la renta y alimentar a sus familias, el CEO de Tyson, Danny King, recibió $12 millones en compensación en 2024. Esa cifra incluye su salario, bonos y acciones, casi 300 veces lo que gana en un año el empleado promedio de Tyson. Al mismo tiempo, Tyson aseguró más de $250 millones en subsidios federales directos de programas de luz destinados a apoyar la agricultura. Sumando apoyo de la cadena de suministro y ayuda federal por desastres, Tyson recibió más de $3.000 millones en ayuda respaldada por el gobierno en menos de 2 años. Todo mientras cerraba plantas y despedía a miles de trabajadores. Y Tyson no se detuvo ahí. Solo en 2025, gastó más de $2 millones en cabildeo en Washington, apuntando a Luzda, OSA y el Departamento de Comercio. Su objetivo: debilitar reglas de seguridad laboral, limitar regulaciones ambientales y proteger sus márgenes de la reacción por los aranceles. Mientras los trabajadores en Parre y Noel estaban afuera de plantas cerradas preguntándose de dónde saldría su próximo cheque, los cabilderos de Tyson estaban en salas de juntas en Washington negociando recortes de impuestos y excepciones comerciales para proteger a los accionistas. Para las comunidades abandonadas, esas reuniones de directorio no trajeron ningún alivio. No fueron solo los trabajadores de planta los que sufrieron. Los cierres repentinos de Tyson dejaron a cientos de pequeños agricultores contratados sin donde enviar sus pollos, cerdos o ganado. En Missouri, los criadores independientes de aves despertaron con contratos cancelados y granjas llenas de aves que ya no podían vender. Agricultores como Sean Henkel, que pidió prestados millones para construir nuevos galpones de pollos a solicitud de Tyson, se encontraron al borde de la bancarrota. Tyson nos dejó con la bolsa, dijo Hinckley. Nos dijeron que construyéramos, y luego cerraron la puerta. Ahora enfrenta la ejecución hipotecaria de su granja familiar, y no está solo. Una investigación de 2025 por el Missouri Independent encontró docenas de granjas en Missouri y Arkansas enfrentando embargos después de que Tyson se retirara abruptamente. Algunos agricultores intentaron vender su ganado a precios mínimos. Otros simplemente destruyeron parvadas que ya no podían alimentar.
Los bancos locales, que antes financiaban contratos avícolas respaldados por Tyson, ahora advertían que el riesgo era demasiado alto. Generaciones de familias campesinas, muchas en las mismas regiones que Trump prometió proteger, están viendo colapsar su modo de vida porque un socio corporativo eligió cortar y huir. Todo en nombre de la optimización operativa. La guerra arancelaria de Trump no solo afectó a productores. Los consumidores también pagaron el precio. Según el informe manufacturero de la Reserva Federal de 2025, los aranceles al acero, aluminio y bienes agrícolas extranjeros elevaron los costos de manufactura de alimentos en un 6.8% interanual. Eso significa precios más altos para el pollo en supermercados, programas de almuerzo escolar y comidas en restaurantes. Distritos escolares de Kansas informaron que tuvieron que reducir las porciones de carne en los almuerzos estudiantiles porque no podían costear los nuevos precios al mayoreo de Tyson. Mientras tanto, administradores de cafeterías en Arkansas dijeron que se vieron obligados a sustituir proteínas más baratas o aumentar los precios de los almuerzos para padres que ya luchaban con la inflación. En las tiendas rurales de comestibles, el impacto fue igual de severo. En Noel, Missouri, el único supermercado vio caer las ventas de pollo un 40% cuando Tyson cerró su planta. En Perry, Iowa, los tenderos que antes abastecían carne de cerdo de Tyson tuvieron que recurrir a proveedores de otros estados, lo que incrementó los costos. Cuando las cadenas de suministro se rompen, los pequeños negocios no pueden absorber el golpe. O trasladan el costo al consumidor o se hunden. Y mientras la narrativa de la guerra comercial de Trump pintaba una imagen de fábricas estadounidenses fuertes alimentando comunidades locales, la realidad fue que las familias pagaban más por menos. Todo por aranceles que hicieron la producción más cara y la distribución más lenta. Los defensores de los aranceles de Trump en 2025 señalan a la industria del acero como una historia de éxito. Nuevas acerías han abierto en Pensilvania y Ohio, y algunos trabajadores del acero han regresado al sitio. Pero incluso esta victoria es frágil. Analistas advirtieron que los precios del acero estadounidense se han disparado un 35% por encima de las tarifas globales, haciendo que los productos fabricados en Estados Unidos sean menos competitivos en el extranjero. Fabricantes de autos, compañías de electrodomésticos y procesadores de alimentos como Tyson ahora enfrentan decisiones difíciles, subir precios y perder clientes o recortar costos en otro lugar, generalmente despidiendo trabajadores. Los cierres de Tyson son en parte el resultado indirecto de estos mayores costos del acero. De hecho, los grupos de la industria que representan a los fabricantes, incluido la National Association of Manufacturers, han pedido repetidamente a la Casa Blanca que alivie los aranceles para estabilizar los precios. Pero Trump se ha mantenido firme. Argumenta que proteger el acero y el aluminio estadounidenses es esencial para la seguridad nacional. Lo que no menciona es que la manufactura estadounidense y los pueblos construidos a su alrededor están teniendo dificultades para costear esos mismos materiales. Al final, los aranceles ayudaron a unas cuantas grandes siderúrgicas mientras perjudicaron a miles de empresas aguas abajo como Tyson y a decenas de miles de trabajadores que dependían de esas empresas para sobrevivir. Perry, Iowa, Noel, Missouri, Dexter, Missouri, Corridon, Indiana, North Little Rock, Arkansas. En toda la huella de Tyson, la historia es la misma. Los aranceles de Trump hicieron subir los costos. Los ejecutivos de Tyson vieron caer las utilidades, y la respuesta del consejo fue cerrar plantas, recortar empleos y proteger los rendimientos para los accionistas. No fueron incidentes aislados. Fueron una retirada sistemática del corazón de Estados Unidos. Las mismas regiones que Trump ganó en 2016, 2020 y 2024 prometiendo un resurgimiento económico ahora lidian con lo contrario, abandono económico. Para los trabajadores, granjeros y alcaldes de pequeños pueblos, se siente como una traición. La Ley Barn, la normativa federal diseñada para proteger a los trabajadores de despidos repentinos, exige que las empresas den un aviso con 60 días de anticipación antes de cerrar una instalación. Pero los cierres de plantas de Tyson a menudo ocurren más rápido que eso, dejando a los trabajadores luchando por adaptarse. En Perry, muchos empleados se enteraron por rumores antes de que llegara cualquier aviso oficial. En Noel, el aviso de Tyson llegó apenas semanas antes del último turno, sin un plan claro para reubicar a los empleados. Los líderes sindicales acusaron a Tyson de usar resquicios legales y jerga corporativa para eludir sus responsabilidades, calificándolo como una traición a la clase trabajadora estadounidense.
Sin paquetes de indemnización lo suficientemente grandes como para cubrir la transición a nuevos empleos, muchos trabajadores en Perry y Noel enfrentaron decisiones difíciles. Desarraigar a sus familias para seguir a la siguiente planta de Tyson a cientos de millas o quedarse en pueblos sin empleos comparables. Algunos huyeron a Des Moines o Kansas City para trabajos en almacenes. Otros recurrieron a bancos de alimentos y redes de apoyo de iglesias, luchando por pagar hipotecas que antes podían costear con los salarios estables de Tyson. Para inmigrantes y refugiados que tenían pocas oportunidades laborales locales fuera de la planta, el shock económico fue inmediato y devastador. Las repercusiones económicas no se detuvieron en las puertas de la fábrica. En Dexter, Missouri, la planta de Tyson sostenía casi una cuarta parte de la economía total del pueblo. Cuando cerró, los restaurantes vieron caer las ventas a la mitad de la noche a la mañana. Las concesionarias perdieron acuerdos de financiamiento cuando los trabajadores incumplieron préstamos. Las iglesias reportaron un fuerte aumento de feligreses buscando ayuda económica. Una gasolinera local cerró por completo, incapaz de sobrevivir sin los camioneros de Tyson cargando combustible diariamente. Cuando una empresa tan grande como Tyson se va del pueblo, no solo se lleva empleos. Se lleva todo el ecosistema financiero con ella. Lo que queda es ruina económica. En Perry, el impacto alcanzó al distrito escolar. Los administradores contaban con los impuestos a la propiedad de Tyson para financiar salarios de maestros y mejoras de infraestructura. Con la planta fuera, el distrito congeló contrataciones, recortó programas extraescolares y aumentó las tarifas de los almuerzos estudiantiles para llegar a fin de mes. Las autoridades municipales pausaron reparaciones viales planificadas y archivaron esfuerzos de revitalización del centro. Los dueños de negocios locales que habían abierto tiendas contando con los cheques constantes de Tyson entre su clientela vieron evaporarse las ventas. Y así, la historia del renacer rural se convirtió en un relato de pueblo fantasma. Mientras las plantas estadounidenses se apagaban, Tyson siguió expandiéndose en el extranjero. En 2024 y 2025, la empresa anunció nuevas inversiones en Tailandia, China y los Países Bajos, donde la mano de obra es más barata y los aranceles sobre exportaciones a Asia son menores. Tyson justificó estos movimientos diciendo que la demanda global requería una presencia global, pero para los trabajadores estadounidenses despedidos, sonó como traición. La retórica de Estados Unidos primero de Trump había prometido revertir la globalización. En cambio, el modelo de negocio de Tyson la redobló. Incluso dentro de Estados Unidos, Tyson trasladó la producción a regiones donde los costos eran menores. En algunos casos, los empleos se movieron de plantas sindicalizadas en el Medio Oeste a instalaciones no sindicalizadas en el sur, donde los salarios y las normas de seguridad eran más bajos. Las plantas de Tyson en Arkansas recibieron nuevas inversiones, mientras Iowa, Indiana y Missouri cerraban instalaciones. Una vez más, las familias trabajadoras del corazón de Estados Unidos cargaron con el peso de la fría eficiencia de la empresa. Los ejecutivos de Tyson lo llamaron optimización de la red. Los trabajadores lo llamaron abandono. Trump siguió prometiendo que los aranceles crearían empleos. Les dijo a las multitudes en mítines en Ohio y Pensilvania que las naciones extranjeras estaban robando nuestras fábricas y que los aranceles eran la única forma de detenerlo. Pero en los pueblos de Tyson, los números contaron una historia diferente. Desde 2023, Tyson ha cerrado 8 plantas en Estados Unidos y despedido a más de 5,000 trabajadores. Mientras tanto, no se ha abierto ni una sola nueva planta empacadora de carne de Tyson en el país. Los aranceles de Trump no construyeron fábricas nuevas. Rompieron las viejas, y los trabajadores que creyeron en sus eslóganes terminaron haciendo fila en el desempleo. Los economistas han advertido durante mucho tiempo que los aranceles por sí solos no pueden reconstruir la manufactura estadounidense. Un estudio de la Reserva Federal de 2024 encontró que la ronda anterior de aranceles de Trump le costó al sector manufacturero de Estados Unidos 75,000 empleos entre 2018 y 2020. Los aranceles elevaron precios, comprimieron márgenes y hicieron que los productos estadounidenses fueran menos competitivos en el extranjero. Y aún así, en 2025, Trump redobló la apuesta, subiendo los aranceles al acero, aluminio, importaciones agrícolas y bienes terminados de China y México. El resultado fue predecible. Empresas como Tyson recortaron costos despidiendo gente, no construyendo nuevas instalaciones. Para las familias en Noel, Perry y Dexter, el costo humano de estas decisiones fue devastador.
Aumentaron los impagos de hipotecas, las visitas a despensas de alimentos se triplicaron. En algunos pueblos, maestros reportaron niños que llegaban a la escuela con hambre porque los ingresos familiares habían desaparecido de la noche a la mañana. En Perry, las organizaciones benéficas locales se quedaron sin fondos dentro de pocas semanas del cierre de Tyson. En Dexter, la oficina del sheriff del condado reportó un aumento de robos y disputas domésticas, culpando al estrés económico. Cuando cierran fábricas, el daño no se mide solo en balances. Se mide en familias y futuros rotos. Y, sin embargo, mientras estas familias luchaban, el equipo directivo de Tyson prosperaba. Danny King y otros altos ejecutivos siguieron cobrando millones en salarios, bonos y opciones sobre acciones. El precio de la acción de la empresa se recuperó a finales de 2025, mientras los inversionistas elogiaban su ágil gestión de costos. En salas de consejo y en Wall Street, Tyson era una historia de éxito de reestructuración corporativa esbelta. En la calle principal de Estados Unidos, era una advertencia de lo que ocurre cuando las promesas políticas se topan con la realidad económica. Las amenazas arancelarias de Trump fueron a menudo más una palanca que una planificación económica. Los economistas la apodaron la estrategia TACO: amenazar, anunciar, comprometer, anular. Anunciaba aranceles altísimos, esperaba la reacción del sector privado y luego los reducía discretamente o los postergaba indefinidamente. Este vaivén constante creó una incertidumbre económica que hizo a las empresas renuentes a invertir. Los ejecutivos de Tyson, ante precios volátiles de materias primas y una política comercial impredecible, optaron por proteger a los accionistas recortando costos en casa, en lugar de arriesgar inversiones a largo plazo en un clima político inestable. Los fabricantes de todo el país sintieron el mismo frío. Las automotrices retrasaron expansiones de fábricas. Las firmas de semiconductores pausaron la construcción de nuevas plantas de chips. Y en la agricultura, procesadores de alimentos como Tyson simplemente consolidaron operaciones, cerraron plantas ineficientes y se enfocaron en el crecimiento en el extranjero. Trump afirmaba que los aranceles serían un martillo para reconstruir la industria estadounidense. En cambio, se convirtieron en un mazo que destrozó cadenas de suministro frágiles y economías locales ya tensas. Para 2025, lo único que los aranceles habían logrado construir con éxito era incertidumbre. Los efectos dominó de los cierres de Tyson se extendieron mucho más allá de las plantas. En Kansas, los programas de almuerzo escolar que antes dependían del pollo de Tyson vieron dispararse los precios. Los distritos se apresuraron a reemplazar contratos cancelados, a menudo pagando 20% más por porciones más pequeñas. Algunas escuelas redujeron por completo las ofertas de proteína. Eso no fue protección económica. Fue abandono económico. El papel de Tyson en esta historia es igualmente cínico. Mientras culpaba a los aranceles y al aumento de costos, siguió pagando millones a sus ejecutivos, expandiéndose en el extranjero y cabildeando en Washington para proteger sus intereses. La empresa tomó subsidios de los contribuyentes con una mano mientras despedía trabajadores estadounidenses con la otra. Justificó los cierres como optimización operativa incluso cuando esas decisiones desmantelaron pueblos enteros. Y dejó a pequeños granjeros y trabajadores a limpiar el desastre. La historia no ha terminado. A mediados de 2025, Tyson aún está revisando el rendimiento de otras plantas en Kentucky, Pensilvania y Texas. Los analistas esperan cierres adicionales si los costos se mantienen altos y la demanda sigue debilitándose. Las últimas amenazas arancelarias de Trump contra importaciones de carne europea podrían desatar nuevas represalias comerciales, reduciendo aún más los mercados exteriores de Tyson. Si eso ocurre, más empleos estadounidenses podrían estar en la cuerda floja. El ciclo de aranceles, represalias y cierres no muestra señales de terminar pronto. Otros sectores observan de cerca. La lección es clara. Las políticas proteccionistas que ignoran las realidades del mercado hacen más daño que bien, y quienes más sufren son aquellos que menos pueden permitírselo. Familias que alguna vez creyeron en la promesa de Estados Unidos primero se quedan preguntando: ¿cuándo nos tocará a nosotros? Recuerda dar me gusta y suscribirte. Muchas gracias por ver. Tu apoyo significa mucho.